Penetración de finanzas. La herencia viene por la palabra de Dios. Vamos a leer una escritura muy importante para tu vida espiritual. La escritura dice en Hechos capítulo 20, verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La herencia viene con la palabra de Dios. Ahora vamos a ver otra palabra muy importante, la cual Dios va a usar para darnos revelación acerca de esta enseñanza. Efesios allí se encuentra una escritura muy importante, el libro de Efesios. En Efesios la escritura dice: acerca de cómo con la palabra de Dios manifiesta la herencia. Dios hace que la herencia venga por la palabra de Dios. Efesios, la escritura dice: algo muy importante, algo muy clave, que hace que la herencia se manifieste, venga por la palabra de Dios. Eso es la luz. La luz es lo que manifiesta todo. La luz es lo que hace que la herencia venga, se manifieste por la palabra de Dios. La luz es acerca de lo que Dios habla en Efesios capítulo 5, verso 13. La escritura dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aquí la escritura dice: mas todas las cosas. Todas las cosas son todas las cosas espirituales que Dios nos ha dado para que sean manifestadas. Ahora, ¿cómo son manifestadas? Como en este caso, la herencia, ¿cómo es manifestada? Cuando la herencia es puesta en evidencia. Evidencia es prueba de que existe, prueba que puede ser usada. Evidencia es revelación del conocimiento de la herencia para los hijos de Dios. Cuando la herencia, el hijo o hija de Dios conoce que tiene una herencia por la luz, por Jesús, por Dios, quien ilumina, quien hace ver espiritualmente, quien hace conocer espiritualmente, quien hace entender espiritualmente que tenemos herencia, porque Él, con la evidencia de la herencia puesta, revelada, descubierta, para que sea conocida y usada por los hijos de Dios, por medio de la luz,
cuando es puesta en conocimiento de cómo usarla, entonces por medio de la luz, la herencia es hecha manifiesta externamente. Porque Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer, porque la luz es lo que manifiesta todo. Él produce en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad, agradable y perfecta. De manera que Dios, para hacernos crecer, nos revela el conocimiento de la herencia y nos revela cómo usar la herencia y nos revela cómo manifestar la herencia con su palabra para que la herencia venga, para que la herencia se manifieste eternamente, a fin de que al obedecer a Jesús, a su enseñanza, a Dios, Dios hace que la luz, que la iluminación, que esa revelación, esa enseñanza, Él hace que la herencia se manifieste primeramente por partes y finalmente plenamente, completamente. Jesús es, Dios es quien hace por medio de nosotros, con su palabra, que se manifieste la herencia cuando hablamos. Dios nos hace conocer lo que tenemos. La Escritura dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso significa que hay un tiempo en que conocemos de la herencia para prepararnos a fin de que en el siguiente tiempo, en el tiempo en que debemos manifestar la herencia, la sepamos manifestar por la palabra de Dios. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios habla, Jesús habla para que conozcamos de la herencia y nos habla después para que manifestemos la herencia externamente como herederos. En el libro de Gálatas, Dios nos enseña algo muy importante acerca de el tiempo de la herencia. La Escritura dice en Gálatas capítulo 4, verso 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hay un tiempo en el que conoces que eres heredero por la palabra de Dios. Al saber que eres heredero, la revelación de la herencia viene a ti, de que la herencia Dios te la dio, de que Dios te la da, de que Dios te da acceso a la herencia, de que la herencia está dentro de ti. Y viene después la revelación del tiempo. Pero cuando vino
el cumplimiento del tiempo. El tiempo señalado por el Padre. Ese tiempo tiene una señal. Tu crecimiento, tu madurez, tu capacidad para entender y de hacer según la obediencia que Dios te concede, que Dios te da a su voluntad, a su enseñanza, a su palabra, a su unción, a su poder, a su revelación, para en el tiempo que tiene una señal. La señal es una manifestación de la administración de la herencia. Cuando Jesús llega a la boda de Caná, Él le dijo a su madre, no, aún no es el tiempo. Y ella dice, hagan lo que Él diga. Cuando Jesús habla, manifestó la herencia con una señal. Convirtió el agua en vino. A partir de entonces, Jesús comenzó a ministrar más la herencia, el reino de los cielos. Comenzó a predicar, comenzó a sanar, comenzó a libertar, comenzó a traer prosperidad, comenzó a enseñar a los discípulos, comenzó a limpiar leprosos, comenzó a resucitar muertos, comenzó a profetizar, comenzó a ministrar, comenzó a ungir ministros. El tiempo señalado, el tiempo en que ocurre una señal, una administración que dará prueba de que la herencia se manifiesta externamente por la palabra que Dios te habló. Es entonces cuando viene el cumplimiento del tiempo. Cuando el tiempo se completa, se cumple. El cumplimiento del tiempo es el tiempo que viene, que se manifiesta para que tú ministres la herencia con la palabra de Dios. Dios le dijo a Jeremías, compra la heredad. Para comprar la heredad tenía que hablar. Fueron escritas palabras que hablaban de la propiedad de la heredad de Jeremías. Cuando fueron manifestadas las palabras y fueron escritas y fueron reveladas, Jeremías era el dueño de la heredad. Vino el cumplimiento del tiempo, que lo hacía dueño legal de la herencia, que lo autorizaba a partir de entonces a ministrar la herencia externamente, a manifestar la herencia externamente. Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Había venido el cumplimiento del tiempo. Dios te habla su palabra revelada, inspirada. Dios te da una orden para que hables la palabra de Dios por medio de tu boca, a fin de que se manifieste la herencia, tu herencia celestial y tu herencia terrenal, a fin de que manifieste prosperidad, manifieste la voluntad de Dios, para que no haya ningún necesitado, para que la creación te obedezca como el dueño, heredero de la herencia de Dios, para que como heredero de Dios ministre su poder para sanar, libertar, sanar, hacer milagros, limpiar leprosos, resucitar muertos, traer prosperidad, suplir para las necesidades de los santos, para que no haya entre ellos ningún necesitado, para profetizar la herencia espiritual que Dios te da
Cuando Dios te habla, hace que la manifiestes. Y la herencia, que es prosperidad, cuando Dios te habla, te hace hablar para que la ministres, para que cuando hable ocurran milagros económicos, ministración de finanzas, ministración de dinero. Dios traiga prosperidad, se supla la necesidad de los santos por la orden que se da, para que no haya ningún necesitado, para que si alguien necesita, se le dé por gracia, y reciban y sean llenos, y tengan gozo en la fe. Dios quiere que tú manifiestes la herencia por su palabra. Porque Jesús tomó el pan y tomó los peces, y Jesús bendijo. Cuando bendijo, usó la herencia, que es una parte de ella, la bendición. La bendición es una parte de la herencia. La Escritura dice que Dios nos ha concedido que heredásemos bendición. Cuando Jesús bendice el pan y los peces, Jesús por la palabra manifiesta la herencia eternamente. La herencia viene por la palabra de Dios. Cuando la herencia vino al heredero, porque la Escritura dice en el libro de Números que el heredero está ligado a la heredad, está unido por la palabra de Dios. La herencia viene a ti por la palabra de Dios. Tú manifiestas la herencia eternamente por la palabra de Dios. Jesús tomó el pan y lo partió y lo repartió, y comieron más de 5,000 personas, y comieron todos y se saciaron. La herencia fue manifestada por la palabra de Dios de una manera impresionante, porque no fue solo dado alimento a una persona donde no lo había, sino que fue dado alimento a más de 5,000 personas. Si no tienes que comer, habla la palabra de Dios que Dios pone en tu boca, para que se manifieste la herencia, para que la herencia venga. Si tienes pocos alimentos, tómalos y habla la palabra de Dios, para que la herencia venga por la palabra de Dios. Jesús hizo así. Tomó el pan, tomó los peces y los partió. Cuando los partió, dio para la necesidad. Los repartió. Al repartir, hubo para todos los que estaban allí. Si hubiesen habido más, hubiera alcanzado para los más. Si hubiese habido muchos más, hubiera alcanzado para los muchos más. Porque Jesús había tomado, partido y repartido, porque bendijo. Porque su deseo era dar por gracia. Dar por gracia hace que llegue la bendición y crezca la bendición a donde se necesita. Dar por gracia, por la palabra de Dios, hace que se manifieste la bendición
como nunca se ha manifestado antes. Antes no se había visto que alguien tomara, partiera y repartiera el pan que había sido bendito y que alcanzara para más de 5,000. Jesús lo hizo y Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hay obras y hay obras mayores. Cuando aprendes a manifestar la herencia, hay obras. Y cuando manifiestas la herencia por la palabra de Dios constantemente, hay mayores obras. Jesús dijo que sus hijos, que sus discípulos, que sus ministros las harían. El profeta pide pan a una mujer cuando ella va a preparar. Él le dice: porque la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite disminuirá. Él dijo que la bendición, que la prosperidad, que la herencia vendría en la necesidad. Él dijo que la bendición, que la herencia, que la prosperidad vendría y que estaría de manera temporal, pero que también estaría de manera permanente para suplir la necesidad. ¿Cómo vendría? Por la palabra de Dios. El profeta profetizó. El profeta habló en el Espíritu, siendo inspirado por Dios. Tú tienes que hablar a la necesidad, por gracia, para suplir la necesidad. Tienes que hablar. Cuando Dios vio necesidad, según se narra en las primeras palabras del libro de Génesis, cuando había necesidad, Dios habló. Cuando Dios habló, se manifestó la luz. Tiempo después vino Jesús, la luz del mundo, la luz que manifiesta todo. Cuando Él se manifestó, al suceder lo mismo que se narra en el libro de Génesis, al estar Jesús sobre las aguas, la luz que fue enviada cuando Dios dijo: sea la luz. La Escritura dice: la herencia de Jehová son los hijos. El Hijo de Dios, la herencia de Jehová, estaba sobre las aguas. La luz que vino había venido para manifestar en la necesidad, por la palabra de Dios, lo que Dios iba a revelar al heredero de la creación, al dueño de la creación, a fin de que cuando Él se presentara, a fin de que cuando Él se revelara, a fin de que cuando Él hablara con la palabra de Dios, con la palabra del dueño, como heredero, como hijo de Dios, la creación obedeciera, se restaurara a la obediencia al dueño. Jesús reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. Jesús no hizo la grande bonanza. La grande bonanza la hizo la creación, que volvió a la obediencia al dueño y que produjo lo que Dios había dicho
Dios había hablado bendición. Dios había enviado bendición sobre la creación que había creado. Al hablar Jesús como la luz, como el dueño, la creación manifestó en obediencia a la palabra de Dios la bendición que Dios había colocado sobre ella. La creación había manifestado la herencia que Dios, la bendición que Dios había hablado sobre ella. Por eso la creación manifestó la grande bonanza. Bonanza es bien que viene de la bendición, de la herencia. Y es completa, es grande, es cumplida, medida llena, rebosante, darán en vuestro regazo. La creación dio llenura, dio todo lo que tenía al dueño, porque el dueño se manifestó para manifestar, usar y disfrutar y compartir en necesidad de otros, para la necesidad de otros, la herencia como el dueño. Y se hizo grande bonanza. La grande bonanza viene cuando tú hablas la palabra de Dios para manifestar la herencia externamente. La grande bonanza, la manifestación de la herencia externamente. La herencia se manifiesta por la palabra de Dios. La diferencia que se manifieste o no la bendición, la herencia y la prosperidad es que tú hables la palabra de Dios en el Espíritu, con revelación espiritual que Dios da en el Espíritu, con la cual Dios te inspira a hablar según su voluntad y su gracia, para que manifiestes todo lo que Jesús, la luz, quiere revelar y manifestar. La herencia, para que se produzca la manifestación de la herencia externamente, para que no haya entre ellos ningún necesitado, para que se manifieste la bendición externamente, para que se manifieste la prosperidad externamente, para que haya la manifestación de parte de la creación de la grande bonanza y el uso de la herencia para ti. Cuando Jesús necesitaba algo, lo tomaba de la creación. Le dijo a Pedro: ve, pesca, saca el pez, de allí saca la moneda y dala. Jesús tomaba de la creación. Le dijo a los discípulos: vayan a tal lugar, allí se encontrarán con alguien que los llevará a un lugar donde dirán: el Señor dice, ¿dónde está el lugar donde he de tomar la Pascua con mis discípulos? Jesús tomaba de la herencia para suplir la necesidad. Ahora vamos a ministrar. No solo yo, sino Dios conmigo. A tu necesidad. Vamos a ministrar la herencia espiritualmente. En el nombre de Jesús, Padre, por tu palabra, ministramos la herencia. Manifestamos la herencia eternamente, según tu voluntad y tu gracia, en necesidad, para la necesidad de los santos, para suplir las necesidades de los santos, de tus hijos y de tus hijas. En el nombre de Jesús, ahora, por tu palabra se manifiesta la herencia para suplir toda necesidad de tus hijos, de dinero, de empleo, de salud, de milagros económicos, de deudas que se necesitan cancelar.
todo lo que necesiten, de bienes que necesitan. En el nombre de Jesús, de recursos que necesitan, declaro que se manifiestan externamente para suplir las necesidades de los santos. Se manifiesta tu herencia por tu palabra. Ahora la herencia viene por tu palabra a tus hijos. En el nombre de Jesús viene prosperidad, milagros económicos, cancelación de deudas ahora. Vienen bienes que tus hijos necesitan ahora, del norte, del sur, del este, del oeste, del cielo y de la tierra, de su herencia celestial el cielo, de su herencia terrenal la tierra. Viene ahora a su vida dinero. Los llaman para que les den empleo, contratos, los llaman para vincularlos a proyectos, los llaman para aceptar sus proyectos ahora, en el nombre de Jesús. Producen milagros y sanidad, prosperidad, milagros económicos, en el nombre de Jesús. Personas abren closet donde no tienen mucha ropa y aparece ropa. Personas encuentran lugares de su casa donde guardan cosas, dinero que aparece, joyas preciosas, oro, diamante, esmeralda, oro, pulseras de oro. En el nombre de Jesús encuentran zapatos nuevos en cajas, nuevos, sacos, ropa de vestir, calzado de dama, de hombre, de niños que necesitan, aparecen ahora. En el nombre de Jesús se manifiesta la herencia eternamente por la palabra de Dios. Aparece pan, peces, aparecen compras, neveras aparecen llenas. En el nombre de Jesús, el agua se convierte en jugo, en tu jugo preferido. En el nombre de Jesús. Ropa que era largamente usada por años ahora se vuelve nueva. En el nombre de Jesús. Todo lo que está en peligro de dañarse se restaura ahora. En el cuerpo, la salud, toda gripa desaparece. Hay sanidades, milagros, prodigios, porque se manifiesta la herencia, el poder de Dios para sanar, para ministrar. Ahora ministra Dios bienes que necesitas, vienen a tu vida. Ahora cree, ten fe, ten confianza. A la persona se le dio, ten confianza, te llama. Y cuando llegó a la presencia de Jesús, recibió milagro. Se manifestó la herencia en necesidad sobre alguien que tenía fe, sobre alguien que tenía confianza. Ahora recibe unción, recibe el soplo de Dios, recibe sanidad, recibe fe para creer, fe para que recibas. Ahora Dios te llena de su espíritu para que hable su palabra, para que la herencia venga y ministre y disfrute la herencia en necesidad por gracia sobre otros, para que suplas las necesidades de los santos. Ahora habla para que venga la herencia y se manifieste del norte, del sur, del este, del oeste. Personas le envían dinero de otros países, dólares, euros, en su propia moneda donde viven. En el nombre de Jesús, personas vienen y te regalan cosas. Dios se manifiesta en necesidad por gracia, por su palabra, para manifestar la herencia sobre sus hijos y sobre sus hijas. Milagro económico también para las congregaciones, para las iglesias. Les llevan equipo de amplificación, sillas. Llevan carros, camiones, tarimas para hacer campañas. Llevan ropa, le llevan calzado, le llevan compras, llevan dinero para lo que necesita la iglesia. Ahora se ministra bienes, ahora se ministra la herencia, ahora en el nombre de Jesús.
Toma los panes y los peces que necesitas. Habla palabra para que se manifieste la bendición sobre muchos. Para que se manifieste la bendición sobre muchos. Dios suple necesidad. Dios suple necesidad ahora. Ahora. Los oídos son abiertos. Los ojos son abiertos ahora. Abierta tu boca para que hables ahora la palabra de Dios para que se supla necesidad. Tienes que hablar la palabra de Dios para que se supla necesidad. Habla a la creación para que produzca cosecha y que venga cosecha sobre ti. Como el que recoge el fruto la recibirás, porque vendrá a ti en abundancia, como le fue dada a Jesús de la creación, la medida llena, para que se supla tu necesidad. Te sorprenderán del norte, del sur, del este y del oeste, con lo que necesitas. Te darán lo que te necesitas. Dios te dará prosperidad, porque has entendido y has hablado la palabra que trae la herencia, que trae prosperidad, que trae bendición. Ahora aparecen milagros económicos. Aparece dinero. Ahora Dios te da oportunidad para hacer negocios. Se manifiesta tu herencia. Ahora mueve la herencia. Ahora andarás en los negocios del Padre para que crezca y ministre y supla para la necesidad. Ahora Dios te dará un empleo para que supla las necesidades de los santos y tengas que compartir con el que padece necesidad. El padecimiento acaba porque Dios te da prosperidad. Dios te da lo que necesitas. Ahora Dios ministra, ahora se manifiesta la grande bonanza que produce Dios, que produce la creación con la palabra de Dios que Dios habló. Ahora, los familiares te envían dinero. Los familiares son sanados. Reciben respuestas económicas. Deudas son canceladas ahora. Milagros económicos son dados. Son quitadas hipotecas de personas que iban a perder su casa. Deudas son canceladas ahora. Le perdonan la deuda a varias personas. Suple necesidad, para que no haya entre ellos ningún necesitado. Sopla ahora y llénalos, Padre, en el nombre de Jesús. Llénalos para que sea suplida su necesidad. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, y glorificado seas. Te pido que lo ministre constantemente con la palabra que hace que venga sobre ellos para que se manifieste la herencia eternamente, para que no haya necesidad, para que se suplan las necesidades de los santos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.